Bien, una vez que conocemos los componentes del flujo de caja y les di contexto, voy a darles ahora una serie de tips, formulaciones para hacer pronósticos o proyecciones. Esto es algo que el gerente financiero o emprendedor o dueño de negocio, si contrata a un asesor, es decir, a un tercero, debe estar en la capacidad de hacer, porque así podemos ver cuál puede ser ese rendimiento futuro que se puede obtener de un negocio y precisamente si hablamos ya de una fase de posicionamiento en donde se obtiene financiamiento, los potenciales inversionistas pueden estar claros de cómo se va a manejar el negocio en los próximos años. Lo usual es que en las fases operativas haya más costos y gastos que ingresos. Lo usual es que haya una pérdida mientras el negocio se va consolidando y cuando ya estamos en una fase de crecimiento, podemos optar por financiamiento, por ejemplo, con la banca. Ahora, les voy a dar esta serie de recomendaciones que van a utilizar para poder proyectar el flujo de caja futuro y con base en esto van a poder valorar vamos a ponerlo así, el proyecto lo van a poder valorar para poder determinar su viabilidad económica. En primera instancia tenemos los ingresos y estos se proyectan o usando una tasa de crecimiento promedio, que en tal caso yo se las daría, o desglosado. Los ingresos están compuestos por precios y cantidades y es importante que entiendan que ambos se pueden proyectar de maneras distintas. Los precios sí se ajustan a la inflación, por lo tanto se tienen que capitalizar utilizando una tasa de inflación que yo les tengo que suministrar y las cantidades se tienen que ajustar por la, el porcentaje, mejor dicho, de demanda. Este es un dato que también se los daría. Ahora bien, lo que pueden notar acá es que si les doy el monto de los ingresos completos, usan esta metodología, pero si se los doy por separado, ya saben que tienen que realizar dos procedimientos distintos. Los costos variables, como suelen comportarse similar a los ingresos, se suelen proyectar entonces como un porcentaje de los mismos, de estas ventas o ingresos, o se utiliza una tasa de crecimiento promedio. Nuevamente, esta es información que yo les tengo que dar. Los gastos que están asociados a las ventas se proyectan de la misma forma que los costos variables. Cabe destacar que estos costos variables suelen ser los costos de producción y son los que se tienen que generar para poder elaborar el producto terminado, que sería el inventario que se va a vender. Entonces, estos gastos asociados, que son los de marketing, se proyectan igual como un porcentaje de las ventas. Todo lo que no esté asociado directamente con las ventas se va a proyectar utilizando la tasa de inflación. En este caso serían los gastos administrativos. ¿Cómo vamos a proyectar? Vamos a utilizar una serie de fórmulas para cuantificar estos tips que les había dado. Si queremos proyectar una partida con una tasa de crecimiento compuesto, tenemos que utilizar la fórmula que es la vieja confiable. Tomamos el valor del periodo anterior y lo capitalizamos utilizando la fórmula de interés compuesto, esta vez con una tasa G de crecimiento que va a depender de la partida. O hablamos de una tasa promedio de crecimiento para ingresos y costos, o hablamos de la tasa de inflación si aplica para los gastos que no son asociados directamente con las ventas, o cuando hablamos de proyectar precios. Por eso les digo, en vez de usar la G aquí, pueden poner la tasa de inflación, pero va a depender de la partida. ¿Ok? La relación costos-ventas y la relación gastos-ventas se puede determinar, como les había comentado, como un porcentaje de las ventas. Tomamos los costos variables y los dividimos entre estos ingresos y los multiplicamos por 100. Lo mismo aplica para el gasto de ventas, como lo digo aquí, ¿no? Ahora, los costos fijos suelen ser normalmente aquellos que se proyectan utilizando esta modalidad y pueden ser, como les digo, costos que son indirectos o no están relacionados directamente con la producción. Entonces, para que tengan esa referencia también.
Y bueno, en realidad esto es algo bastante sencillo. Con proyectar el primer año, o bueno, lo pueden llamar periodo también, basta para proyectar el resto. Ya lo vamos a ver en los ejercicios. Aquí tenemos el caso de McDonald's. Les pongo aquí la referencia de que McDonald's como tal, su actividad medular no es la comida rápida, sino es la inversión en franquicias. Como sabrán, McDonald's está en todo el mundo y son rentables cuando tienen terrenos o tienen permisos para poder hacer estos locales. Y bueno, con data ficticia, simplemente de referencia para poder elaborar unos flujos de caja, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar una inversión inicial, que es el costo de esta franquicia de $3,600, expresado en millones, lo vamos a dejar en 3,600 para comodidad en los cálculos. Y ahora, una vez que consideramos la inversión inicial, que va a ser el primer flujo de caja que vamos a elaborar, vamos al futuro. Se espera que este local genere unos ingresos anuales de $1,200 que van a ir incrementando un 25% anual. Ya aquí les estoy dando el monto completo de los ingresos y la tasa de crecimiento promedio. Ahora bien, los costos y los gastos asociados anuales son de 1,050. Aquí es importante que vean que todos los costos, sean fijos, sean variables, y todos los gastos, sean de ventas, sean administrativos, e inclusive el gasto de depreciación, ya está incluido acá. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer posteriormente es determinar cuánto es el gasto de depreciación y tenemos que ajustarlo, que ya vimos que no es una salida de dinero real. Y además les estoy dando la tasa de crecimiento de estos costos y gastos, que va a ser del 20% anual. Ahora van a poder observar que la franquicia se deprecia bajo el método de línea recta, que es la fórmula de depreciación que les mostré en el video anterior. Y el horizonte de proyección del proyecto va a ser de 5 años. Vamos a ver posteriormente cómo determinar si es rentable o no. Aquí nos vamos a enfocar únicamente en la determinación de los flujos de caja netos que va a generar este proyecto. Bien, para ello tenemos que utilizar la fórmula de flujo de caja. Vamos a considerar los ingresos y los egresos, que son todos los costos y todos los gastos. Como pueden ver, aquí dejo una nota para reforzar la idea que dije antes. En los costos y en los gastos ya está incluido el gasto de depreciación, por lo que hay que ajustarlo. Vamos a hacer el cálculo matemático primero por año y luego les voy a mostrar el archivo de Excel para que vean cómo estructurar el presupuesto de la inversión y puedan ver cada uno de los elementos del flujo de caja. Muy bien, primero vamos a calcular el gasto de depreciación utilizando la fórmula de línea recta, que es tomar el costo del activo, que sería la inversión, y lo dividimos entre 5 años, que es el horizonte de proyección. Aquí no estamos indicando la vida útil de la franquicia, pero se está haciendo una proyección bastante conservadora de 5 años. Bueno, sabemos que McDonald's lleva todos los años del mundo operando. Lo más seguro es que esa franquicia tenga una vida útil mucho más extensa, pero para efectos de simplificar el ejercicio, tenemos aquí el gasto de depreciación de $720 anuales que hay que ajustar. Este valor ya está incluido dentro de los 1,050, están todos los costos y los gastos. Y ahora vamos a calcular los flujos de caja por año. En el año cero, y esto es importante que lo sepan, siempre hay que colocar la inversión inicial. Y va en negativo porque es un desembolso, que lo que se espera es que el proyecto genere flujo de caja suficiente para poder cubrir esta inversión inicial. En el año 1 tenemos que considerar los elementos. Tenemos el primer ingreso de 1,200, le restamos los costos y los gastos, y claro, hay que ajustarle el gasto de depreciación, porque ya va restando aquí y aquí hay que sumarlo. Y esto sería el flujo de caja real. Lo mismo tenemos que hacer para los años posteriores. En el año 2 aplicamos la fórmula de crecimiento compuesto para los ingresos y para los costos y los gastos. Este gasto de depreciación se va a mantener lineal, siempre va a ser 720. Y básicamente hay que ir aplicando la fórmula periodo por periodo. En el año 3 pueden observar el flujo de caja. Claro, nos estamos basando en los valores iniciales, que son este 1,200 y este 1,050, y vamos capitalizando a medida que pasa el tiempo.
Y ya tenemos los flujos de caja futuros para los próximos 5 años. Como les dije, aquí no estamos evaluando la viabilidad económica todavía, solamente estamos cuantificando los flujos de caja. Ahora, esta presentación es un poco informal. Si yo lo quiero llevar a un presupuesto, tendría esta estructura. Esto es lo que tienen en el archivo de Excel. Y me acabo de dar cuenta de algo. El enunciado dice que hay que determinar el flujo de caja neto y no, hay que determinar el flujo de caja completo para que lo tomen en cuenta. Aquí pueden ver la estructura y fíjense cómo está todo mucho más ordenado considerando cada uno de los componentes. Una de las cosas que también pueden observar aquí es que a un lado tenemos el presupuesto con la depreciación dentro de los costos y gastos y aquí lo tenemos separado. Esto es para efectos de presentación mucho mejor, por eso lo pongo acá. Aquí pueden ver cómo el gasto de depreciación lo separo de los costos y gastos totales y claro, se llega igual a los mismos resultados. Pueden observar cómo los ingresos van creciendo, los costos también van creciendo, la depreciación se mantiene fija, se ajusta posteriormente una vez que tenemos el flujo de caja neto cada año y la inversión inicial nada más se genera en el periodo cero. Aquí tenemos los flujos de caja. Vamos a hacer ahora para culminar el video. Vamos a pasar al archivo Excel donde pueden observar que yo ya tengo las premisas aquí colocadas y los flujos de caja proyectados por el primer caso los vamos a calcular. Pero como ven, es algo bastante sencillo. Si yo quiero el ingreso del año 1, ya lo tengo acá. Si yo quiero los costos en el año 1, ya lo tengo acá. Y el flujo de caja neto, en este caso, vamos a ponerlo así, 150. ¿Okay? Y claro, hay que hacer lo mismo con el resto de las partidas. Quiero revisar algo acá rápidamente. Sí, me lo imaginé. Aquí los costos ya lo tengo negativo. Claro, para efectos de presentación es mucho mejor. Y aquí lo que hacemos es sumar. Bien, vamos a hacer aplicar la fórmula de interés compuesto. Aquí tenemos 1200 por 1 más la tasa de crecimiento de los ingresos. Y vamos a hacer, vamos a fijar esta tasa para poder trasladar la fórmula hacia adelante. Y lo mismo vamos a hacer con los costos. Tomamos el valor anterior y esta vez capitalizamos con la tasa de crecimiento que le corresponde y fijamos. Ahora podemos trasladar. Y ya tengo aquí la fórmula de flujo de caja neto. La depreciación, en este caso, ¿cómo se calcula? Vamos a tomar la inversión inicial de 3.600 y la dividimos entre la vida útil de 5 años. Pero bueno, coincide aquí con el horizonte de proyección, que es lo que estamos analizando. Y este gasto de depreciación de 720, que quiero resaltar aquí en negrita, vamos a hacerlo. Vamos a primero, bueno, no lo vamos a separar. Lo que vamos a hacer es simplemente ajustarlo porque ya está incluido. Vamos a resaltar eso en rojo para que quede claro. Y nada, básicamente, ¿qué hay que hacer? Ahora tomamos este gasto de depreciación y lo ajustamos para que esté positivo y el flujo de caja tenga su valor real. No olvidemos acá en el periodo número 0 de poner la inversión inicial con signo negativo. Y aquí tenemos los flujos de caja futuros, tal cual como en la fórmula matemática. Y además, aquí tenemos los componentes ya del flujo de caja considerando costos y gastos de depreciación por separado. Así es como vamos a armar el presupuesto para los ejercicios posteriores y cuando veamos las técnicas de evaluación vamos a reforzar estos tópicos y los análisis. Perfecto. Ya con esto nos vemos entonces en el próximo video para hablar acerca de las técnicas de evaluación de proyectos.